Existen muchos puntos relacionados con la forma de vigilar, administrar y capacitar a los funcionarios judiciales. En antaño, la manera en la que se venía desarrollando esta función era verdaderamente cuestionable. ¿Por qué? Porque nos acogíamos a un sistema de administración y vigilancia que concentraba esas facultades en el máximo órgano del Poder Judicial. En el caso de los estados, en los plenos de los tribunales superiores de justicia, y en el caso de los juzgados federales, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al principio, vamos a establecer una fecha, 1917, vigencia de nuestra Constitución actual. La Suprema Corte de Justicia tenía 11 integrantes, igual número que el actual. Pero para 1928 incrementa el número a 21. Más tarde, en el 34, crea una tercera sala relacionada con asuntos laborales. La fecha nos dice mucho porque en ese entonces tenía un gran auge los derechos sociales y se trataba del sexenio de don Lázaro Cárdenas. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la administración de tribunales? Mucho. El Poder Judicial comenzaba a crecer a nivel federal. Y para la década de los 50 ya tenían aproximadamente más de 30,000 asuntos sin atender. La Suprema Corte de Justicia no estaba funcionando como se esperaba que funcionara con motivo de la vigencia de la Constitución del 17. Venustiano Carranza, como ustedes bien lo saben, fue quien constitucionalizó la vía del amparo directo, porque el amparo directo no existía. Se constitucionaliza a partir de la Constitución de 1917, a partir de un precedente judicial, el más conocido, el Amparo Vega. Claro, dotemos de más y más facultades al Poder Judicial sin prever mecanismos idóneos para la preservación de su estructura administrativa y de vigilancia de sus integrantes. Y veamos las consecuencias tan graves a que conlleva un descuido en esas temáticas. Por eso es que en 1951 se logra convencer al Ejecutivo Federal con el objeto de que se creen los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito no existían, solo habían jueces de distrito y magistrados de tribunales de circuito, tribunales, no habían colegiados. Cuando se crean los colegiados, entonces ya comenzamos a hablar de unitarios para hacer una diferenciación en materia de competencias. ¿Y qué pasa? El Poder Judicial sigue creciendo. ¿Cómo se vigilaban a los jueces? Y ya lo he explicado en otras oportunidades, en forma previa a la existencia de la administración de tribunales acorde a un sistema mixto. El Pleno designaba a quien consideraba idóneo para ocupar un cargo. Muchas personas detentan hoy día un cargo de designación directa por parte de ministros de la Corte, lo cual no es malo. Simplemente se prestó a abusos en su ejercicio, como cuáles, múltiples. Se cuentan historias verdaderamente aterradoras, en donde a un ministro le correspondía un vehículo y al otro le correspondía designar un juez de distrito. Y se le queda viendo el ministro, le dice, ¿no quieres mi carro? Te lo cambio por la designación de juez. Y el otro, que no tenía carro, le dice, claro que sí, ten, que designa tú. Y así es como comenzaban a designar a una serie de personas que muchas veces no eran idóneas ni competentes para el cargo. Y eso comenzó a generar una serie de disturbios hacia el interior del Poder Judicial. Me refiero al caso federal, ya ustedes se imaginarán cómo operó en el ámbito estatal, en donde las únicas sanciones que se podían imponer
cuando la conducta irregular era leve, era el cambio de adscripción. Y una vez más vemos la utilización del cambio de adscripción como sanción. Eso ya no lo podemos permitir. Una persona que es cambiada de adscripción como sanción en realidad debe de ser suspendida si existen elementos para ello. Y si no, dejarlo donde está. No puede ser posible que cuando se tenga la sospecha y no se pueda comprobar, lo único que se haga es cambiarlos de adscripción, como si cambiando de adscripción a un funcionario, por arte de magia, se le fuera a quitar lo corrupto. ¿No? Lo único que va a pasar es que se va a aclimatar en el nuevo lugar y va a comenzar a seguir haciendo lo mismo, porque eso está acostumbrado. Pero lo hace tan bien que sabe que no se lo pueden comprobar y entonces seguirá recorriendo y quizá pasando charola por múltiples municipios y partes del estado. Perdón que se escuche tan feo, pero si el consejo o los consejos se subordinan o no operan como lo deben de hacer, eso es lo que va a suceder. Y las únicas víctimas de ese gran atropello serán los usuarios de la justicia común o los usuarios de la justicia federal. En ese sentido, los ministros de la Corte visitaban todos los estados de la República, se repartían los circuitos judiciales con el objeto de inspeccionar a los juzgados que les tocaba vigilar. ¿Y saben ustedes qué tipo de juzgados les tocaba vigilar? Aquellos que pertenecían a los jueces que ellos mismos habían designado. Claro, porque entonces cuando llegaban era una visita a restaurantes, una visita a centros culturales y una repasada y confirmación de que tienen una excelente labor y que no se habían equivocado en designarlos como jueces de distrito. Claro está, si se mantenían los cánones de llevar una vida tranquila, entre comillas, porque tengo casos verdaderamente tétricos que son públicos, en donde verdaderamente los jueces cometían unas arbitrariedades tremendas. Insisto, estoy hablando de una etapa histórica que nada más se recuerda porque en la práctica actualmente no sabemos si exista. Yo no me he topado con casos así, ni pudiera afirmar nada de lo que está aconteciendo en estos momentos. Pero de la historia hay muchos testimonios y solamente estoy partiendo de lo que me ha costado ver a lo largo de mi experiencia por tribunales federales y desde el punto de vista del litigio. Entonces, habían también una cuestión muy compleja: ministros fuertes y ministros débiles. Los ministros débiles eran aquellos que llegaban por mérito propio a la Corte, los que legitimaban el acceso de los ministros fuertes. ¿Y quiénes eran los ministros fuertes? Políticos de gran calado que utilizaban a la Corte como refugio para poder gozar en su momento de una suculenta pensión y además de la trascendencia de haber formado parte de un tribunal en el cual solamente debieran de haber expertos y prestigiados juristas del país. Y así es como esto comenzó a estar funcionando. Y evidentemente comenzó a generar una serie de inconformidades, no solamente desde el ámbito de la academia, sino también desde el ámbito de las barras de abogados, porque fueron los primeros perjudicados, por decirlo así. La corrupción estaba llegando a un punto en el cual ya era muy difícil detenerla. Se da la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, que le llaman un gran atentado, un golpe al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque pasa de tener 21 ministros a 11 e inmediatamente congela a todos los demás, los despide e implementa a su vez el Consejo de la Judicatura Federal como órgano exclusivo de vigilancia y disciplina de los juzgados federales. ¿Qué pasa? Evidentemente, la gran mayoría de ministros se inconforma por una sencilla razón: les quitan la parte dulce, la parte más interesante de la función, designar jueces.
sancionar jueces, el poder decir, tengo muchos jueces y los más capaces. Se les quita esa posibilidad y entonces comienza un golpeteo entre lo que es un pleno sin fuerza en materia de adscripción, remoción y vigilancia y un consejo de la judicatura recién creado que viene con toda la voluntad de hacer su trabajo de manera pulcra. Antes no había capacitación. Eran jueces y eran magistrados aquellos que se habían desempeñado cerca de un ministro, que conocían a un ministro, que eran amigos de los ministros, gente de confianza, y que no se ponía en tela de juicio si tenían una cédula profesional proveniente de determinada universidad del país. Por fortuna, la educación de ese entonces daba para tener niveles de profesionalismo elevados y muchos jueces eran verdaderamente expertos en la materia, pero no había un procedimiento de certificación. Hoy día, los consejos de la judicatura a nivel estatal han puesto tal empeño en la capacitación de sus miembros judiciales que los niveles de justicia y proactividad a nivel estatal, diría yo, que poco a poco están comenzando a superar la impartición de justicia federal. A nivel federal, las iniciativas para efectos de capacitación van avanzando, pero de manera lenta. Apenas se está comenzando a ver la voluntad de poder profesionalizar en el ámbito académico, por decirlo así, a múltiples jueces federales. ¿Qué hacen los enemigos del Consejo ante esta institución? Empiezan a presentar iniciativas ante el Congreso con el objeto, fíjense nada más, una de las iniciativas provenientes de algunos miembros del Pleno de la Suprema Corte. La idea era que el Consejo de la Judicatura pasara a ser un órgano de gobierno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense, después de los avances de Francia, después de los avances de Latinoamérica, después de haberse dado ese gran paso en el 94, por ahí del 96 se mete una iniciativa con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura pase a ser un órgano interno de la Corte. ¡Qué bárbaro! No lo lograron por fortuna, pero sí lograron poner algo que verdaderamente afecta la autonomía de los consejos de la Judicatura. ¿Qué? La existencia de un recurso de revisión. El recurso de revisión administrativa no estaba previsto para ser instaurado como herramienta básica o fundamental para el control de la judicatura. No puede ser posible que después de haberse hecho toda una investigación, que después de haberse luchado tanto por una independencia, los asuntos lleguen a la Suprema Corte y en la Suprema Corte de Justicia digan, pues esta sanción es improcedente, esta sanción no, esta sí, esta no, y entonces el Consejo siempre quede supeditado a las determinaciones del Pleno. Pero no solamente eso, los acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura también son susceptibles de ser revisados por el Pleno. Pero el Pleno de la Corte también le puede pedir al Consejo de la Judicatura que emita acuerdos. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Lo revisa, le ordena cosas, pero además el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso tampoco es del todo correcto. Uno de los principales pasos que tiene que dar el Consejo de la Judicatura a corto o mediano plazo es hacia no tener al presidente de la Suprema Corte como presidente del Consejo. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Hemos visto que gracias al Consejo de la Judicatura los jueces del Fuero Federal y del Fuero Común tienen recursos materiales dentro de las posibilidades del presupuesto de manera oportuna, se ha dado capacitación, las licencias, los permisos, la creación de plazas, la designación y adscripción de jueces, entre otras cosas, ha caminado. Pero ahora resulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia en sus ratos libres
es el presidente del Consejo de la Judicatura, o viceversa, que el presidente del Consejo de la Judicatura en sus ratos libres es el presidente de la Corte. No es posible que estemos cargándole la agenda a los titulares de dos órganos importantísimos para la impartición de justicia en el país. ¿Qué está provocando esto? Lo que provoca a su vez que no existan suplentes para el Consejo de la Judicatura. Delegación de funciones. Delegación de funciones en personal que no tiene la capacidad del consejero, ¿verdad?, o de la persona indicada para poder tomar decisiones. Es una costumbre muy dada en México a delegar y nada más a supervisar, pero en ciertas funciones es importantísimo que los funcionarios judiciales de primer nivel estén totalmente ocupados y enfocados a su función. La vigilancia. Estoy hablando de los retos. Ya aquí en esta mesa se ha hablado prácticamente de los antecedentes históricos, se ha hecho particular mención de los estudios que trata esta obra. Yo también escribí un artículo en este libro, no solamente lo coordiné, y en ese artículo hago este análisis histórico un poco más profundo por razones de tiempo y propongo cambios y planteo retos. Y uno de los principales está en la vigilancia. ¿Cómo que el Consejo de la Judicatura no puede vigilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues ya empezamos mal, que ellos están exentos de cometer actos de corrupción, que ellos están exentos de necesidades de índole administrativa. Entiendo que no puedan vigilar o remover a un ministro, pero el personal subalterno, ¿por qué no? Les damos la excepción. Pero no solamente llegamos a eso, en el 96 y en el 99 se hacen ciertos ajustes y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se regula a partir de una comisión específica en la cual el Consejo de la Judicatura no tiene toda la atención ni la intervención como sí lo tiene con un tribunal colegiado o con un juzgado de distrito. Entonces sí existen ciertos cambios que vale la pena analizar con el objeto no de implementarlos, sino de ver la viabilidad de poder sustentarlos o bien implementar algún otro tipo de cambio que pueda ser susceptible de aplicación en la práctica. A nivel federal, el número de integrantes del Consejo de la Judicatura muy probablemente sea reducido. Quizá el número idóneo sean 9 integrantes, sobre todo atendiendo al número de juzgados y de personal adscrito a los mismos a nivel nacional o a nivel estatal, porque todo lo que estoy diciendo también resulta ser aplicable en algunos casos al ámbito estatal. La representatividad. 2 provenientes del órgano legislativo, 1 del ejecutivo, 2 del judicial, el respectivo presidente, etcétera. Muy probablemente haga falta que el Consejo de la Judicatura proponga a su propio integrante y que en ese procedimiento participen también las asociaciones de jueces, que hoy en día son sumamente fuertes a nivel nacional y que además conocen el desempeño de todos y cada uno de los jueces del estado en el cual regulan la actividad de los mismos. En ese sentido, vale la pena también preocuparse por el tema de la defensoría. Ustedes no tienen ese problema, pero a nivel federal, la defensoría pertenece al Poder Judicial. Quizá la defensoría no deba de pertenecer al Poder Judicial, deba de ser un órgano constitucional autónomo que se encargue de velar por ambas partes o bien por alguna de ellas, tomando en consideración la materia y especificidad del asunto. Ahora, y con esto voy a terminar porque quiero ser bastante breve y sembrar la inquietud de que adquieran la obra. Voy a mencionar un caso que ya he platicado
en alguna ocasión. No sucedió en México. Bueno, al menos eso creo. Es verdaderamente sorprendente porque se vuelve a utilizar al cambio de adscripción como único medio para remediar este tipo de conductas. Ahí van los hechos. Insisto que ya lo he platicado en otras ocasiones, espero no ser tan reiterativo, pero considero que es importante mencionarlo. Una secretaria de tribunal llega a su cubículo o a su oficina y encuentra el escritorio movido, como si alguien hubiera entrado a registrar, pero de una manera muy mesurada. No le da la mayor importancia y a los 2 o 3 días vuelve a ocurrir lo mismo. Al cabo de un mes, de repente ya el escritorio está hasta mojado. Y dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Le echan la culpa al de Intendencia. El de Intendencia, al momento que es confrontado, pues bueno, manifiesta una conducta de inocencia, llora y hace todo un escándalo, pues pidiendo clemencia de que porque él no era. Entonces le dicen, está bien, vamos a confiar en ti, pero ya estás advertido, porque eres el único que llega temprano al tribunal, etcétera, 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 y esto es antes de las 8 de la mañana. Bueno, pasa el tiempo y lo que hacen es poner una cámara oculta. Porque otra de las cosas, ahorita ya nadie se escapa. O te graban, o te filman, o te espían. Ahorita ya es dificilísimo que alguien pueda salir bien librado de un acto no del todo afianzable. Y entonces, ¿de qué creen que se percatan? ¿Cuál creen que es el término de la investigación? Es un caso fuerte. Ven que un funcionario de alto nivel, o sea, titular, no sé si era juez o era magistrado, entraba al cubículo y se masturbaba en el escritorio de la secretaria. Inmediatamente dieron aviso al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura lo cambia de adscripción. Yo me imagino que estaba él adscrito a un territorio caliente y al haberlo mandado a un territorio frío, ese tipo de costumbres, por arte de magia, desaparecieron, ¿verdad? Quiero ser positivo, pero la naturaleza humana nos dice que eso no puede ser tratado de esa forma. Allá hace falta un tratamiento psicológico y vayan ustedes a saber qué más. Pero evidentemente no se puede andar permitiendo ese tipo de prácticas y solaparlas con un simple cambio de adscripción. Seamos honestos, quien se porta mal hay que castigarlo. Y las reglas son claras, desde que uno toma protesta del cargo sabe a qué se atiene. Y si en un momento dado no cumple las reglas del juego, están las sanciones. Pero si comenzamos a utilizar los cambios de adscripción como principal sanción, entonces no hemos avanzado en nada. El Consejo de la Judicatura se crea para imponer sanciones a quienes la merezcan. A quienes la merezcan y mediante un procedimiento en donde se sigan y se respeten los derechos humanos a favor de quien sea acusado. Con esta anécdota quiero cerrar mi intervención haciendo votos por la existencia, preservación de los consejos de la Judicatura a nivel nacional, porque de ellos depende en gran medida que tengamos un acceso a la justicia y una impartición de justicia pronta y expedita acorde al Estado constitucional de derecho que hoy nos toca vivir. Si el Consejo de la Judicatura se pierde, entonces seguiremos teniendo iniciativas de ley tendentes a eliminarlo. Y recordemos algo, el problema quizá no sea de la institución, estoy convencido de ello, sino de quienes la ejercen. ¿Acaso
por el simple hecho de saber que la policía en diversos estados o a nivel nacional no funciona del todo bien, la vamos a eliminar y vamos a sustituir su existencia con justicia por propia mano? ¿Verdad que no? Sabemos que las armas pueden ser usadas de manera negativa y yo les preguntaría, ¿el problema es el arma o quien la ejecuta? Entonces, ¿el problema es el Consejo de la Judicatura o es el inadecuado ejercicio del mismo en algunos casos y en otros su mal diseño constitucional? Es una hipótesis, es un planteamiento y tenemos que ser objetivos porque la institución hoy en día está mostrando una gran eficiencia, es eficiente a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias.